Hoy en día hay un auge muy grande en la inteligencia artificial. Literalmente está cambiando nuestras vidas y qué interesante saber cómo trabaja detrás de bambalinas alguien que se encarga de hacer que las marcas que impulsan la inteligencia artificial puedan llegar a todo el mundo. En la vida yo creo que de todo el mundo siempre hay esos momentos en los que súbete a ese carro. Si algo quiero que aprendáis de esta entrevista es estate alerta y aprovecha las oportunidades. ¿Qué características crees que son indispensables para cualquier profesional? Para mí la curiosidad es la clave. Saber, aprender, descubrir cosas nuevas, ¿vale? Es que ¿qué es el resto? ¿Sabes? ¿Qué otros valores? Que yo creo que todos los demás valores emanan de esos, ¿no? La inteligencia artificial es otro nuevo paradigma. La IA realmente sí que va a cambiar muchas cosas. Nos ayuda, sobre todo, a resolver más problemas, que esa es la clave. Total. Está aquí para resolver los problemas de la humanidad, médicos, sociales, ambientales, los grandes problemas. Hoy en día hay un auge muy grande en la inteligencia artificial. Cada día nos dependemos más de ella porque las buscamos para cualquier cosa. Necesitamos obtener una información y lo utilizamos. El famoso ChatGPT. Literalmente está cambiando nuestras vidas y qué interesante saber cómo alguien que se encarga de hacer que esta marca o las marcas que impulsan la inteligencia artificial puedan llegar a todo el mundo, cómo trabaja detrás de bambalinas para hacer que todo el mundo se entere de esto, lo que es el marketing de la marca. Total. Antes usábamos más que nada, no sé, Wikipedia, porque lo sabía todo. Incluso teníamos ese chiste interno de que cuando una persona sabía mucho le llamaba Wikipedia, la enciclopedia Wikipedia. Pero es que ahora es tan fácil usar la inteligencia artificial que para qué vamos a perder tiempo nosotros leyendo un tiempo tan valioso y acudimos a la inteligencia artificial. Está cambiando tanto nuestras vidas que en estos días tuve un ejemplo con un paciente que se dedica a fondos de inversión a nivel financiero muy avanzado y me dice que mandó a un pasante a hacer un estudio avanzado que le tomó como 5 o 6 horas hacerlo y luego él para corroborarlo solamente le tomó 10 minutos explicarle a ChatGPT lo que quería y estuvo mejor hecho que el informe de 6 horas de la otra persona. Increíble. Entonces, esto crea mucha incertidumbre y a la vez nos cambia la vida de una forma muy drástica. ¿Y quién más relevante para hablar un poco sobre marketing, sobre esta tecnología, que nuestro invitado de hoy, un especialista en marketing, literalmente es el brand manager de una de las compañías más grandes del mundo que impulsan la inteligencia artificial, NVIDIA? Así que bienvenido, Juan Martín. Sí, ¿qué tal? Encantado. Me has impresionado. Me has impresionado. Dios, qué responsabilidad. Es que literalmente primero queremos agradecerte por estar aquí con nosotros. Su tiempo es extremadamente valioso. Aunque él no quiera echarse tantos elogios, nosotros se los echamos porque se los merece. Y que estés aquí con nosotros un domingo, además que podría estar con su familia, de verdad que te lo agradecemos un montón. Bueno, yo huelga decir que cuando me comentasteis lo del proyecto, en sus inicios, cuando todavía no teníais ni micrófonos, correcto, y por amistad y tal, pues yo digo, esto me parece interesante. Y lo bueno que tenéis es además que tenéis gente alrededor pues de muchos perfiles, pues posibles clientes o compañeros y tal. Yo creo que vais a tener un recorrido largo con este podcast porque el networking que hay que empezar a hacer para hacer este tipo de cosas lo tenéis medio hecho, como que uno llama a otro, uno llama a otro, uno llama a otro. Y lo que he visto hasta ahora pues está muy chulo. Enhorabuena, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y Juan. Debo decir que abrevié su nombre, le dije Juan Martín, pero es conocido como Juanma. Juanma Castillo. ¿Te sientes Juan más cómodo, Manuel Juanma? Martín Castillo, ¿no? Sí, un nombre largo, demasiados nombres ahí. Pero bueno, Juanma Castillo, Juanma, como queráis. Yo tengo el privilegio de que nosotros hablamos día a día, Sí. porque estamos muy relacionados por el área deportiva. Y él se ha convertido en mi especialista en tecnología. Totalmente. Cuando hablaba en los primeros capítulos de personas que nos ayudaron, él fue una de las que nos ayudó con la elección de equipos. Y bueno, para abrir un poco el tema de que venimos a hablar hoy, vamos para quien no esté muy actualizado, le aclare un poco qué es NVIDIA, qué es la compañía donde tú trabajas. Hombre, lo primero que voy a aclarar para todos los oyentes, obviamente, es que yo estoy aquí por amistad con vosotros para hablar un poco de marketing, hablar de IA, hablar de emprendimiento. Lo que yo pueda aportar en ese sentido, pero no he representado la marca aquí. Me represento a mí mismo, hablo por mí mismo y es lo que y voy a hablar con vosotros con una conversación amistosa e intentando aportar, sobre todo, intentando aportar algo a los oyentes, algo que les sea útil de cara al futuro. No es... ¿Sabes por qué me parece importante mencionar la marca? Porque no cualquiera es el brand manager Ya, de bueno, una marca pero tan esos importante y te da como
mucho respaldo. Eso es una serie de circunstancias. A todo el mundo en la vida pues tiene experiencias, y yo tuve la suerte hace ya 9 años, llevo 9 años ya en NVIDIA, y que no me lo acabo de creer, que haya pasado tanto tiempo, y se dieron una serie de circunstancias que podemos comentar, que podemos decir, oye, ¿cómo te pones a tiro? Oye, Correcto. ¿qué pasó? ¿De dónde venías? ¿Qué sabías? Es decir, Ahora llegaremos a eso. claro, que yo lo que creo es que lo más útil para la gente que puede estar viendo esto, aparte de que hablemos un poquito de inteligencia artificial o de dónde viene NVIDIA, que me encanta hablarlo, porque NVIDIA es una marca fascinante, es una marca, siempre me gusta, yo doy muchas formaciones, por ejemplo, en Canal, ¿no? Cuando hablo de Canal hablo pues a las tiendas que venden nuestro producto, a cliente final o a nuestros fabricantes. Entonces, a mí me gusta siempre decir que NVIDIA es una empresa que no vende realmente nada, tú no vas a una tienda a comprar un producto NVIDIA. NVIDIA es una empresa básicamente de I+D. Correcto. ¿Vale? Es una empresa que diseña chips con una idea en la mente desde el principio, que era los procesos acelerados, ¿de acuerdo? Y luego lo que hacemos es licenciar, vender esos chips a fabricantes, partners, que fabrican gráficas con nosotros, y a ordenadores, etc. Entonces, nosotros lo que hacemos es tecnología. Tecnología, claro. ¿De acuerdo? Es una empresa de tecnología, es una empresa tampoco de tamaño gigante, es decir, no hay tanto, no es un Intel o no es un HP o no es me refiero en cuanto a número de trabajadores, pero la mayoría de ellos de la gente que trabaja en NVIDIA son ingenieros, los mejores del mundo, y que trabajan intentando innovar. Y para mí creo que somos la empresa que más ha ido innovando, primero con la invención de la tarjeta gráfica, que no existía, la invención de la programación para tarjetas gráficas, que es CUDA, que fue revolucionario, y luego la aplicación a la IA y a muchos otros elementos que podemos hablar. Entonces, al final, a los que somos muy techis, yo tengo una mezcla ahí entre tío que le gusta la naturaleza y tío que le encanta la tecnología. Es una cosa así que está guay, porque mezclas un poquito de ambos mundos. Y es fascinante cada año ver lo que nuestros equipos ingenieros presentan. Correcto. Es revolucionario. Totalmente. Bueno, hoy vinimos incluso a hablar de ti. NVIDIA es como un poco aparte porque queremos enfocarnos en quién es Juanma, porque cómo llegó al éxito. Para nosotros tú eres una persona exitosa. Te vemos de esa manera, porque es así. Vale. Quisiésemos... El éxito es relativo y Correcto. depende de cómo lo midas, pero es verdad. Pero si nosotros te vemos con esa admiración. Entonces, ¿quién es Juanma? ¿Qué quiso ser Juanma de niño? Explícanos un poco. Es curioso porque por el perfil mío de chaval, el típico techie, amante de los videojuegos en los 80, a finales de los 80, principios de los 90, que aprendíamos a programar con los Spectrum, no sé si os acordáis. Yo no me acuerdo cuál era el ordenador de 8 bits más popular en Venezuela, donde sois vosotros, en los años 90, pero en Europa, a finales de los 80, durante los 80 y hasta principios de los 90, hubo aquella famosa guerra de los 8 bits. Es decir, los ordenadores de 8 bits, ordenadores personales, que había como 4 grandes marcas. Estaban los Amstrad, estaban los Spectrum, estaban los MSX y estaban los Commodore. ¿De acuerdo? Entonces, en Europa, España e Inglaterra fue muy popular el Spectrum, que era un ordenador de 8 bits, que estaba basado en un chip Z80, si no me equivoco, que hoy en día lo puedes encontrar hasta en lavadoras, pero en aquella época movía un ordenador que empezó con 16K de memoria, es decir, era una cosa... Y la época de la informática incipiente para chavales, yo tenía allí 14 años. Wow. Para los chavales como yo que nos regalaban el Spectrum, pues lo inicial ya no era jugar, que también, era que éramos un perfil de gente que realmente lo que queríamos era aprender a programar. Claro. Y era más fácil, porque tú nada más tenías un ordenador de aquellos de 8 bits, rápidamente podías empezar a aprender código en BASIC. Entonces empezabas con BASIC, bla, 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 bla. Y claro, era una efervescencia creativa, ¿no? De estos perfiles más nerd. Para quien maneja un poco más básico el lenguaje, básicamente querían aprender a cómo hacer cosas con esos ordenadores. A programar, claro. Exacto. Wow. Y algunos empezaron con BASIC, luego pasamos a código máquina, que era más lo que llamaba ensamblador, que era programación de bajo nivel al chip, que eso se sigue haciendo, programación de bajo nivel. Pero en aquella época, y al final acabamos haciendo juegos, o aplicaciones o juegos, y eso fue lo que hice yo hasta los 18. Y fue una época muy bonita porque no había internet, entonces lo que funcionábamos a base de fanzines, que eran revistas que hacíamos nosotros, automaquetadas, grapadas y enviadas por correo electrónico y se publicaban en revistas, y eran de videojuegos, y hacíamos juegos y los vendíamos por correo. Y ahí fue. Entonces yo me acuerdo que cuando ya estaba en el COU, que hoy en día no existe, pero bueno, COU es lo que estudias de 17 a 18 años, no tengo ni idea si es segundo de bachiller ahora, no lo sé. Ya. ¿Vale? El COU era el curso de orientación universitaria
Pues yo me acuerdo que dije, bueno, o me voy a ingeniería informática, o yo a mí lo que realmente me he dado cuenta que me gustaba era contar historias. Claro. Porque los juegos que yo hacía eran un género que se llamaba aventuras conversacionales. No sé si os acordáis de ellas. Sí, Claro, que eran muy simples. Eran simples, eran de texto y tú escribías. Y esa capacidad inmersiva y esa capacidad literaria que tenían, para mí mis juegos favoritos de toda la historia, eran algunos de aquella época que narrativamente eran espectaculares. Que básicamente era un storytelling. Era un storytelling, Sí. lo era. Tú contabas una historia y estabas detrás como el programador esperando las respuestas del tío para ir elaborando una historia. Claro. Wow. Y entonces eso al final yo dije, ¿qué hago? ¿Informática o...? Y al final me fui a periodismo. Ya. Tengo que echarle la culpa, y siempre lo digo, y a ver si ve esta entrevista, que el mayor culpable de cuando yo tenía 18 años de que al final decidiese hacer periodismo fue Arturo Pérez Reverte. Ya, que justamente, fíjate que te iba a decir... Era súper fan yo de él. Desde pequeño estuviste con los videojuegos, se ve Sí. que te encantaban, te apasionaste por cómo programar y cómo llegaste a terminar en periodismo. Esa era la pregunta que te venía a hacer luego. Acabé en periodismo porque con 18 años, junté la parte narrativa, que me interesaba más que ser un tipo que se dedicase a codificar, ¿vale? Que luego con los años aprendí más cosas de codificación, porque al final es necesario, incluso para la gente de marketing, en sus inicios, ahora no creo que lo estén haciendo, pero saber HTML, saber CSS, saber... No te digo saber C, Claro. pero a lo mejor incluso un poco de JavaScript. Hace 15 años saber ActionScript, que era el lenguaje de Flash, no sé si os acordáis, cuando Flash era relevante. Es decir, eso es interesante si tú eres un tío de marketing que además ejecutas. Puede porque hoy en día todo esté más automatizado, ¿no? Está como más facilitado todo. Está un poquito más facilitado, eso es cierto, pero hoy en día igual. Es decir, yo me pasé muchos años trabajando en la parte creativa, porque hice periodismo, pero acabé siendo realmente diseñador de prensa, y luego de web, y luego para la parte más técnica, porque se juntaban las dos cosas, y tenías que sacarte... Yo me saqué el título de Photoshop, el ACE, este famoso, el Adobe Certified. Es decir, vas aprendiendo técnicas, y ya me di cuenta que al final me gustaba muchísimo más la parte técnica. Y en marketing, por ejemplo, en el marketing digital, hay mucho número, hay mucho... Si realmente lo quieres hacer bien, como quien dice, hay mucho control de KPIs, ¿no? Control de datos y análisis de audiencia, y es muy divertido. Claro, mucha estadística. Sí, mucha estadística. Claro. Sí, te tiene que gustar. Yo también soy periodista y yo me fui a la parte audiovisual. Pero claro, el marketing es otro mundo. Cada Es uno se otro tiene mundo. que... Totalmente. Y mucha gente que viene de periodismo y acabó en marketing, en mi caso pues se dieron las circunstancias, pero creo que es normal, y no es solo mi experiencia, lo he vivido en otros compañeros años A, porque yo llevo ya 30 años currando, que primero pasan a un perfil que puede ser de community o incluso de marketing de contenidos, ¿vale? Porque orgánicamente tiene más sentido. ¿De acuerdo? Piensa en ti misma. Si pasa mañana te dedicas a marketing, lo más probable es que vengas con un plan de marketing de contenidos o marketing de redes sociales. Correcto. Porque el contenido es lo que tú controlas. Exactamente. ¿Vale? Luego viene la parte estadística y luego viene lo que estoy haciendo yo ahora, que es marketing de canal, que es como lo más tradicional, ¿no? Marketing en tienda, Ya. que es otro reto, que esa es otra conversación que estamos hablando. Yo cuando ya hice esa parte de marketing de canal, de contenidos en varios sitios, al final me puse el reto de hacer todo el giro hacia el marketing completo. Me formé por mi cuenta y acabamos haciendo marketing de canal, que es lo que realmente llevo yo hoy en día en Nvidia. Claro. ¿Y cómo ha sido tu currículum laboral? ¿Qué has hecho y cómo conectas hasta llegar a Nvidia? Date cuenta que yo es que ya estoy cerca de los 50 y el problema es que pues, la gente se me dice, Juanma, es que tienes un currículum muy largo. Y digo, claro, coño, es que tengo muchos años. 30 años trabajando, ¿no? Es que es así. Claro. Y tú, ¿qué mérito? ¿Qué mérito? Sí, seguir vivo. Es el mérito. Exactamente. Digo, claro que he trabajado en muchos sitios, ¿no te fastidia? Y pues sí, yo me acuerdo que en la universidad, y esto más, estábamos hablando hace un rato, una entrevista que me hizo una buena amiga, Sara, de Vandal, precisamente va entrevistando cada cierto tiempo a ciertos periodistas o gente del sector de videojuegos que han sido, pues, vamos a decir, relevantes. Y después de mucho tiempo me tocó a mí, o sea que yo iba en la escala bastante más. Claro. Y le habló, y hablábamos de eso, es decir, yo me acuerdo que en la facultad, yo estudié periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, en los 90. Entonces, Yo dije cuando yo nací. Mira, Pero tú te ves de prácticamente nuestra edad. Es que haces 96. mucho ejercicio y comes saludable. En el 90, gracias a este señor. En el 90 y... Tiene buen coach. Exactamente, tengo un muy buen coach que ahora que no nos oye.
Yo estudié periodismo. Yo hice un año en arquitectura, eso fue cosas familiares. Wow. Y luego me fui a periodismo a Salamanca en el 96 y estuve hasta el 2000, ¿vale? O sea, al final de los 90 en Salamanca, brutal. Y lo que pasó, fíjate qué curioso es aquello, que me gusta pues anécdotas. Como yo venía de arquitectura, me acuerdo que en primero de carrera de periodismo, en la asignatura de diseño periodístico, el profesor llega, que luego fue decano, Javier No, y llega y dice, ¿alguien sabe lo que es la proporción áurea? Coño, venía de arquitectura. De arquitectura. Claro que sí, Claro. sería la definición perfecta de lo que era la proporción áurea. Claro. Bueno, pues con esa tontería ya me quedé de becario del área de diseño toda la carrera. Wow. ¿Vale? Y eso me permitió estar en cuarto y ya estaba vendiendo a periódicos locales diseños de suplementos. En cuarto de carrera, más o menos. Y bueno, pues entonces ya estaba moviéndome. Estábamos haciendo periódico universitario, le vendía a periódicos regionales suplementos en verano. Bien, o sea, ya nos habíamos metido un poquito en la dinámica, ¿vale? Sí que escribía, sí que hacía cosas como para periodismo, pero yo vi que por la parte de diseño editorial, y como yo tenía ese perfil también muy técnico, yo rápidamente, el Quad Express, que es lo que se usaba en aquella época, luego ya pasamos a Adobe todo, pues era un software que yo tenía agilidad con él, con ese tipo de softwares, porque venía de una adolescencia utilizando ordenadores mucho más renqueantes, y siempre lo digo, los gráficos vectoriales de hoy en día, lo que es Illustrator y cosas así, eso viene de los primeros softwares que existían en 8 bits, que se dibujaban las cosas a líneas y luego a rellenos. Es lo mismo. Claro. Entonces, me refiero que hay una evolución tecnológica muy interesante que podría ser un tema a veces. Es decir, cuando estábamos haciendo dibujos que la propia CPU hacía una línea para aquí, otra para aquí, otra para aquí, medio circunferencia y relleno. Total. Claro. Tú fíjate cómo estás todo el rato diciendo que sí, porque te lo sabes esto, porque lo has visto. Y también lo he vivido. Claro. Entonces, todo eso pues, nos lleva a trabajar allí. Tengo la enorme suerte, hice prácticas en periódicos locales, yo soy gallego, soy de La Coruña, y hice prácticas en La Voz de Galicia, hice prácticas en El Progreso de Lugo. O sea, antes de llegar a quinto, ya había pasado por muchos periódicos y estaba metido un poquito en la rueda, ¿no? Que eso es interesante. Tuve la enorme suerte de en quinto, me acuerdo, buscando prácticas, empecé a mandar currículums y tuve la suerte de que ya tenía un currículum un poquito cargadete por toda esa carrera. Total. Claro. Y en la vida yo creo que de todo el mundo siempre hay esos momentos en los que súbete a ese carro. Totalmente. ¿Vale? Súbete a ese carro, estate atento. Si algo quiero que aprendáis de esta entrevista es estate alerta, que te pille trabajando, como dice el dicho, ¿vale? La suerte que te pille trabajando, pero estate alerta y aprovecha las oportunidades. Total. Y en mi caso también los mentores son muy importantes. Gente a la que yo he admirado, siempre he tenido esa fascinación, debe ser por ser gallego, del anciano profesor. Siempre me ha encantado el perfil del anciano profesor, que le observas y con su sapiencia, pues tú, ¿sabes? Y me ha pasado en muchas etapas de mi vida de ciertas personas que han sido clave, ¿vale? Entonces, a mí mando un currículum, me llaman del ABC, que yo pensaba, aquí en Madrid, que yo no había aparecido por Madrid en la vida, Claro. yo era un gallego en Salamanca, Total. ¿vale? Y me acuerdo que cogí con 20 años el tren nocturno, aparecí con un gorro, una pinta de hippie teníamos en aquella época, aparecí en ABC y me contrataron. Yo pensaba que era una práctica y me contrataron y ahí estuve 2 años. Wow. Fíjate que justamente en el primer capítulo yo hablaba mucho de esa mezcla de cuando se presente la oportunidad, uno Sí. tiene que estar preparado, porque si no, hay casos incluso que no verías la oportunidad. Claro, es que tú, si estás así, no la ves, Claro. ¿vale? Porque muchas veces dice el foco es importante, pero también necesitas ser capaz de ver el big picture siempre. O sea, tienes que estar jugando con esa técnica también muy griega, iba a decir, ¿no? Porque yo soy muy seguidor de la filosofía griega. Y tienes que ser capaz, evidentemente, de estar en estado de flujo cuando trabajas o de cuando estás haciendo cualquier cosa, pero también necesitas saber disociar, ver el big picture y razonar, ¿vale? Claro. Y esto es un juego de enfoque y desenfoque, como quien dice, ¿vale? Pero bueno, me fui a la ABC, estuve muy bien, la verdad es que fue una maravilla, conocí a gente maravillosa, empecé en diseño y acabé. Hemos vivido cosas chulísimas, como por ejemplo acabar en la guía de televisión, haciendo la guía de televisión cuando apareció por primera vez Gran Hermano. Imagínate. Wow. Fue divertidísimo. Demasiado. La primera edición de Gran Hermano, cubriéndola.
Claro. Diciendo cuando nos creíamos que era un experimento social, molaba. Claro, Después claro. ya vimos lo que era, pero el Total. primer año, La y primera además haciendo edición. información televisiva, divertidísimo. No había ni canales, me acuerdo que se veía por Vía TV el 24 horas. Claro. O sea, que yo era, te estoy hablando del 2000, mira, se ha llovido, hace 24 años, 25 años de esto. Ya. Muy divertido. Y luego acabé con uno de mis grandes mentores, que ahora que esto va a salir, se lo digo y él lo sabe, que es José Manuel Nieves. José Manuel Nieves, lo conoceréis, es el que sale muchas veces en Cuarto Milenio con Iker Jiménez, que es el de ciencia. Ya lo ubiqué. Pues José Manuel Nieves fue una persona con la que yo trabajé mucho tiempo en la sección de ciencia y tecnología de ABC, y ahí empezamos a hacer información. Yo ya salté de la parte de diseño, empezamos a hacer información de tecnología. Wow, ahí es lo importante de rodearte con gente que te aporte. Claro, es gente buena y muchos otros que se me van a olvidar, ¿eh? Pero es que son muchos años y hay mucha gente muy, muy, muy válida. Muy válida. Luego ahí, y además me acuerdo que fue, por ejemplo, los primeros años de las ediciones digitales de los periódicos. Primeros años. Yo me acuerdo que me fui con José Manuel Nieves, nos metimos en la sección de ABC Digital y me fui a la noche, porque tenía 20 y pocos años y pagaban más por la noche, pues hago la noche. Claro. Me da igual. Tengo energía. Tengo una edad que estaba en Madrid completamente solo y ¿tú qué querías? Pasta. Correcto. Que es normal. Si tenéis 22 años, 21, meter caña ahora. Es el momento. Exactamente. Meter caña ahora, que luego Te duele la espalda. te duele la espalda, tienes niños, tienes un montón de perros Correcto, que son como niños. y a lo mejor te apetecen otras cosas. Exactamente. ¿Vale? Pero hacedlo. Y es en esa época en la que yo me acuerdo, pues mira, por ejemplo, un ejemplo. Las segundas, no sé si fueron las segundas elecciones, la de la mayoría absoluta de Aznar en este país. Pues eso fue unas navidades, no, un fin de semana que yo libraba. Dije yo, me voy a perder yo unas elecciones generales como periodista recién llegado Claro. en un periódico nacional. Imposible. Pues por supuesto me fui al periódico, me Normal. senté en Nacional con ellos e hicimos las elecciones generales. Wow. Que eso es lo máximo de un periodista recién llegado a hacer unas elecciones generales de su país. Claro. Obvio. No te Y lo eso, podía... no puedes. Y si te dan la opción de trabajar de noche, te vas o para eso, para ganar más porque tienes que hacer un capital, pues también. Pero lanzaos, haced cosas y ser curiosos. Más tonterías de la época. A mí me fascinaba la fotografía, había llegado con una cámara manual y me acuerdo que yo por las noches, tengo otro gran amigo, Luis Álvarez, que también era del equipo de Cuarto Milenio, fíjate qué curioso, que salíamos con las cámaras a todos los araos de Madrid a hacer fotos de famoseo, de paparachis. Ya. Wow. Y eso era muy divertido. ¿A quién se Claro. cruzaban? Sí. ¿Y a quién te cruzaste? A mucha gente que no voy a contar aquí. Muy bien. Después nos los cuentas. Pero te puedo contar un caso que para mí es el momento en el que yo dije, esto tuvo que ser el Hollywood clásico. Que fue cuando me tocó, por suerte, que fue cuando conocí a Luis Álvarez, cubrir la premier de Los Otros, de Amenábar, No. en Madrid. Pues claro, llegamos, nos plantamos todos allí, pim pam. Yo allí no sé qué pintaba, porque yo había ido con mi cámara por mi propia voluntad, Claro. me había puesto con los periodistas y me hice amigo de uno de ellos que nos compartimos no sé qué, y luego me fui a F a revelar mis carretes gratis. Se los colé a él y me reveló los carretes. Y hacíamos esas tonterías. Pero éramos veinteañeros periodistas intentando aprender un poco de la profesión, ¿no? Claro. Y me acuerdo que se abre el coche y sale Nicole Kidman. O sea, Wow. nos fuimos a Hollywood. No, claro, es que Wow. sale Nicole Kidman, pero me refiero que ese momentazo, yo dije, esto me siento como si hubiera... Y he estado en muchos otros eventos luego, con gente famosa. Claro. Yo qué sé, me acuerdo el estreno de aquella película que hizo Carmelo Gómez con Salma Hayek, que yo qué sé, pues la conocí, yo qué sé. Claro. Vale. Pero Nicole Kidman, con vestido largo, saliendo de la limusina, entrando en el cine, yo decía, Otra liga. era vaporoso aquello. Claro. ¿sabes? Claro. Claro. Qué momento el que me tocó vivir, ¿no? Sí, fue bonito, fue bonito. Sí, pues ese tipo de cosas, pues experiencia. Métete en todos los fregados. Cuando puedas, o sea, que estés en la situación vital, joven, de poder meterte a meter más caña de la que te pidan, hazlo. Sí, porque claro... Por esta tu si- propio esta- bien, ¿eh? Claro, esta situación fue algo que se te dio por hacer las fotos de forma aficionada. No, Sí. no era tu trabajo, no, No. era algo que te mandaban. Yo no era fotógrafo de a veces. Es más, me dio problemas. Lo entiendo. Después, Claro. llegar allí con las fotos y decir, oye, he hecho esto, te lo doy. ¿Qué Claro. hace este idiota haciendo fotos para...? Pero Es que bueno. Te entiendo perfectamente porque una de las cosas que yo respaldo mucho es que
toda la experiencia que va ganando a lo largo de la vida, sin saber a veces para qué te puede funcionar, terminan confluyendo al final y dándote mucha más background o experiencia para lo que Yo creo que sí, terminas ejerciendo. incluso tanto a nivel positivo como negativo. Es decir, esto me he tirado a la piscina, pero no va a volver a pasar. Claro. Cosas así. Ahora, pasaste todos estos años en ABC. Pasé 2 años, sí, luego me fui al Diario de Alcalá, hicimos suplementos allí. Otra cosa curiosa es que, mira, lo peor que puede tener unos años, porque al final... No, eso es lo más Porque al maravilloso. final acabas viendo... por eso siempre os digo, por Haces favor, tu propio libro. salid, o sea, cuando salgáis de sitios, o sea, salid siempre por la puerta grande. Muy importante. Quedad muy bien con todo el mundo. Es totalmente. Es que la vida es muy larga. Y da así. muchas vueltas. Y te vas a encontrar los mismos perfiles en distintas posiciones, en distintos sitios. Uy, mira, yo me acuerdo, me fui al Diario de Alcalá, eso fue 2001-2003, si no me equivoco, que ahí me comí el 11S, No. cubriéndolo. Hicimos un especial, no dormimos ninguno, brutal. Claro. Me acuerdo ver la caída de las torres Las desde el torres. periódico, Wow. muy gordo, porque fue a las 11 de la mañana, si no me equivoco, algo así, 11:30. Claro. Y me lo comí trabajando, que bueno, dentro de la mierda que es, al menos sirvió para que, o sea, que nuestro trabajo sirvió para algo, es decir, informarse, sacarlo. Y eso que era un Exacto. periódico regional, pero al final todo el mundo hizo especiales Claro. aquel día, famoso. Y el director del Diario de Alcalá de aquella época, ¿sabes quién era? Antonio Naranjo. No. ¿Sabes quién es Antonio Sí, Naranjo, sí, sí, verdad? claro, claro. Mi director era Antonio Naranjo. Y hoy en día cuando lo veo digo, me descojono. Claro. Claro, por eso, porque la vida pues da muchas vueltas. No, Totalmente. es que ¿qué ibas a saber en ese punto? Claro. Impresionante. Son cosas divertidas. Y el administrador era su hermano. De ahí sí que no he vuelto a saber de él. Pero Antonio lo hemos visto mucho Y últimamente. ahora, allí también pasas varios años. 2 años. Estoy tratando de buscar la conexión de allí ¿Cómo? que das el salto hasta Nvidia. Vale, pues mira. Vamos a ir rápido. Me paso otros... me contrata el Marca. Salto del Diario de Alcalá a Marca. A Marca. Marca. En Marca me paso 7 años. Estoy primero... Sí, me pasé mucho tiempo haciendo las guías de deportes, la guía de suplementos, la famosa guía de la Liga Marca, Sí, guía sí, de, sí. pues en ese departamento. Jefe mío en aquella época, que hoy en día sale incluso en programas de Twitch, Carlos Carpio. Otra persona también importante. Lo podéis buscar. Y ¿Cómo? Carlos Carpio. Carpio. Fue jefe Carpio. mío, que es su director de Marca hoy en día. Fue la época, no me acuerdo quién era director en aquella época, por mí pasaron varios directores de... Fue la época de conocer a Andrés Montes, cuando todavía estaba vivo y estaba ahí en la redacción. Fueron cosas muy chulas. Fue conocer a Pau Gasol antes de irse a los Estados Unidos, que me acuerdo... Pre-NBA. Claro, pre-NBA, cuando estaba en el Barça. Tengo el recuerdo de que era un chavalito desgarbado y que yo era muy alto con él y teníamos la misma talla de zapatillas. Me acuerdo que él salía de Radio Marca, sí, y se dio una hostia. Él estaba así, todo, no sé qué, y salía de la pecera de Radio Marca y hace ¡pah! Se metió una hostia en la cabeza, el pobre. Con algo alto. Claro, las puertas estas que son de Ya. programa de radio. Se me Claro, yo, claro. "Ay, te voy a presentar a Pau, tal", me decía el chaval de radio. Y hace el tío, sale todo efusivo, se dejó la frente allí. Uf. Pobrecito. Y ahí descubrimos que teníamos la misma talla de las zapatillas, porque hicimos la gracia. Justamente te iba a hacer el chiste que ahí no te quedaste pequeño. No. Bueno, él tiene 2.12, creo que tenía Gasol. Wow. 2.12 creo que tiene Gasol. Y ahí, como puedes ver, todo esto es deportes, información regional. ¿Cómo vuelvo a los videojuegos? Durante la época en la que estoy haciendo suplementos Marca, conozco a un equipo de gente, a David Sanz, que luego acabó en televisión. Y en aquella época, el grupo de Marca, que entre esos años que yo estuve fue cuando lo compró Pedro J. Ramírez y nos fusionamos con El Mundo. Pero cuando yo entré todavía no, todavía era Grupo Recoleto, si no me equivoco, la empresa. Y teníamos la licencia de la revista oficial de Xbox. Y me acuerdo que yo me hice muy amigo de la redacción que hacía eso y me dijeron, oye, ¿en tu tiempo libre nos haces las portadas? Y dije, vale. Sí. Otra cosa por afición. Claro, por afición. Si al final casi todos los movimientos que yo he tenido a nivel profesional han sido por cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo. Claro. Y acabé haciendo todas las portadas de Xbox 360. A partir de ahí, la empresa quiere lanzar una revista de videojuegos en papel propia que se llamó Marca Player y montar una redacción y me cogieron a mí, director de arte.
¿vale? Y ya era 100% para el área de EA videojuegos. Sports, ¿no? Claro, no, de eSports no, de videojuegos. Todavía no, ya. No había eSports. Es más, te contaré. Cuando salió el LoL lo regalamos en un disquete en el Markiplier. Y que era otra distribuidora. Y esto, es que son todo cosas Claro, divertidas. estamos mucho más atrás, todavía no había Es que son eSports. muchos años. Claro. Apenas estaban saliendo Claro. este tipo de videojuegos. Bueno, hubo una primera época del Quake que yo no la viví, pero mis compañeros de después de la SL, que también trabajé en la SL, sí la vivieron y a mí me pilló tarde. Pero el juego competitivo de LoL empieza un poquito después. ¿Vale? Bueno, de LoL y todos los MMO similares. Sí, bueno, dices MMO, por ejemplo, el competitivo de World of Warcraft era otra cosa, que era la parte de Battlegrounds, pero bueno, el juego competitivo es otra parte, Sí, es otro mundo entero. otro mundo. Hacemos la revista Xbox, hacemos el Markiplier, me acuerdo que me la diseñé entera de cero porque me dijeron, tienes que diseñar toda la cabecera, todo, hice todo el diseño entero, además con una pata rota me había caído, me acuerdo, un verano, diciendo, hostia, me han dado la oportunidad, ahora Claro. estoy de baja, lo hago en casa. Total. Claro. E hice el diseño entero en casa. Vale, lanzamos Markiplier, funciona muy bien. Tenemos una redacción guay, hay por ahí fotos. En esta época empieza Facebook, con lo cual ya hay fotos de aquella redacción por ahí. Y compramos la licencia de IGN, Ok. ¿de acuerdo? Para España. Nos cogen el mismo equipo, me hago director de arte de IGN, lanzamos la web de IGN, ¿vale? Y ahí es cuando yo empiezo a ver una cosa que pasó de 2008 a 2010. Y es que empiezo a ver, y tú me vas a entender como periodista, que se había roto el modelo de negocio de prensa. Claro. El modelo de negocio de prensa se rompió en el momento en que aceptamos los contenidos gratis. Claro. ¿Vale? El modelo de negocio, y los que han estudiado un poquito de eso, que luego yo lo estudié y tal rollo lo identifiqué, es evidentemente vendemos contenidos a público y público anunciantes. Y eso funciona así. Ya está. En el momento en que rompes, ¿dónde está el ingreso? Claro, en ningún lugar. En ningún lugar. En ningún lugar. Entonces, mi deducción, y yo llevaba tiempo cansado ya de tanta prensa, entre medias había tenido una mini agencia propia de diseño de revistas para terceros. Lo hacía en casa. Y estuvo muy guay porque hicimos un montón de revistas para muchos... Empezamos haciendo revistas de deportes porque mis primeros clientes fueron gente del propio periódico Claro. que tenían sus propios proyectos paralelos. Y yo, por amistad, pues se los acabé haciendo. Pero acabé haciendo desde revistas de tenis, revistas de voleibol, revistas de balonmano, revistas de equipos concretas que sacaban mensuales, porque yo en aquella época lo que hacía era diseño editorial. Era mi especialidad, hacer revistas. ¿Vale? Claro. Y a todo esto fuiste armando un networking Sí, claro. Inmenso. Sí, claro, eso sí, porque al final acabas conociendo a todo el mundo. a todo el mundo. Literal. Sí, esa es la ventaja. Y entonces yo digo, tengo que dar un salto. Tengo que dar un salto porque no lo veo. Esto, mi intuición en el 2008 por ahí fue que lo único que iba a pasar con el sector era que se iba a precarizar cada vez más. No iba a ir a más, iba a ir a menos. Lamentablemente es verdad. y lo que dije yo, tenía un proyecto personal y dije, quiero crear portales verticales de contenidos de nicho en los que yo me voy a poner a estudiar marketing digital por mi cuenta. Estuve 2 años, me acuerdo, pedí una baja voluntaria. No. Tenían el primer ERE que hizo, después hicieron 800. El primer ERE que hicieron era voluntario. Ok. Y las condiciones eran buenísimas. Y yo dije, me voy. Claro. Cogí el dinero, cogí el paro, me puse a estudiar y a los 2 años saqué un portales de contenido de videojuegos MMO y cosas de nicho. Y ahí estuve 2-3 años haciendo pruebas, prácticas. O sea, cogía una redacción que cobraba por pieza y yo me dedicaba a vender acciones de marketing digital. Pero era una época en la que estábamos innovando, hacíamos cosas distintas. Claro. Es decir, yo hoy en día lo hablo con la persona responsable de aquella época. Riot Games, en aquella época había una persona, Leo, maravillosa, que era el que llevaba marketing en España y que era argentino, si no me equivoco. A lo mejor ve esto y dice, cabrón, que soy de no sé dónde, pero... Pero bueno, recuerdas que es argentino. Y el tío... hacíamos locuras. Hicimos una landing en la web donde cada día iban saliendo preguntas del lore de League of Legends que ellos tenían que ir respondiendo. Se iban desbloqueando juegos, pero todo programado a mano por mí en PHP. ¡Wow! En una base que era un WordPress. Y Claro. lo habíamos construido, programado, por eso te decía lo de saber programar. Porque tú, en aquella época, ¿qué haces? ¿Compras plugins hoy en día? Claro. Si sabes hacerlo tú. Sabía hacer la parte creativa de diseño porque era profesor de Photoshop y había aprendido
¿vale? Y luego sabía codificar y luego estabas innovando diciendo, ¿qué hacemos? Los primeros streamings en Twitch, cuando todavía se llamaba Justin TV, lo hicimos. Pregúntaselo a casters de hoy en día como que han trabajado conmigo allí. Ya. Gente como... no, Ibai no, evidentemente Ibai vino mucho después de aquello. Viene después. Sí. Vino después. Te estoy hablando de Quentin, te estoy hablando de Rarum, te estoy hablando de Keirez, es decir, los primeros casters de la SL. Estuvieron allí conmigo. Ahora, quiero hacer un pequeño inciso, y es que quien lo vea hoy en día sería muy fácil asociar como que, claro, todo lo que es industria de videojuegos y eSport es casi que algo seguro, pero es que en esa época que tú lo viste fue Era una una visión. locura. No, o sea, era- me estoy quedando que fue impresionante que lo vieras. Que No, tú yo no la- lo vi. Es decir, ya existían competiciones, se veían de forma extraña. Yo lo que realmente que no quería, no es que fuese innovar, yo quería probar el marketing de contenidos desde con mucho SEO, con mucho trabajo para search, con mucha compra no compra de tráfico ninguna, porque no teníamos un duro. Era todo SEO y search, ¿vale? Hoy en día yo gestiono presupuestos de search en Google Ads. O sea, Claro. eso antes no existía, eso antes era SEO puro, ¿vale? Era Puro posicionamiento. rankear. Pues, si quieres abrir el melón de lo que sale hoy en día en Google cuando haces búsquedas y lo que salía hace 15 años, Claro. es otro mundo Otro también, ¿vale? Ese es otro mundo. Antes buscabas y encontrabas ciertas cosas. Hoy en día es un escaparate, ¿vale? Yo me acuerdo, mira, la típica tontería. Tú hoy en día buscas una película, una serie que acabas de ver para ver opiniones y hace años te salía un foro entero donde estabas hablando, donde podías ver cosas, donde salían opiniones, la web de este pavo que no sé qué. Hoy en día es 27 formas de comprarte la serie o la película o el videojuego y luego nada más. O un vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos. Pero ya no hay contenido autocreado. Claro. Ya no hay esos blogs o los foros, que yo creo que los foros daban mucha vidilla a Internet en aquella época. Claro. Hoy en día que la gente de los foros se fue primero a los grupos de Facebook y ahora ¿dónde están? No sé, ¿dónde están las discusiones? No, y que hoy todo está ahí, o sea, va más hacia la línea de monetizar. Entonces, está como mal, tú que dices, todo son el unos mundo- escaparates donde te ponen las cosas Pero para... no está mal, que todo el mundo necesita. Nosotros necesitábamos tener ingresos publicitarios, pero allí estaba yo yéndome a recorrer a todas las... ¿Quiénes eran los clientes de esa web? Eran las desarrolladoras de videojuegos. Entonces tú te ibas a todas, que eso es otra cosa importante para el día de hoy, chicos, que yo, como estoy ahora en la posición que estoy, yo recibo propuestas. Cuando mandéis una propuesta, mandad una propuesta. No digáis, ¿hacéis colaboraciones? ¿Por qué? ¿Porque acabamos de anunciar la 50-90 y la quieres gratis? No. Lo que tienes que hacer Claro. es venir con una propuesta Correcto. elaborada. Me dio Correcto. risa porque eso ya me lo habías comentado un día en Que no, privado. que me parece bien. A mí, cuando me dicen, ¿hacéis colaboraciones? Y digo, cúrratelo. Claro. Chaval. Claro. Proponme Cúrratelo. algo. Claro. Digo, mira, he estudiado vuestra marca, creo que os falta este mensaje concreto y mi público es de este perfil al que yo creo que podemos explicárselo bien y evangelizarlos, no sé qué, no sé cuánto, y te propongo hacer esta acción, esta acción, esta acción, esta acción, y va a tener este retorno. Coño, facilítamelo. Claro. ¿Hacéis colaboraciones? Digo, ¿qué quieres que te diga yo lo que tienes que ¿Cómo? hacer? ¿Qué colaboración? También Claro. te la redacto. También te la hago yo, si quieres. Ahora, Juanma, se ve que estuviste desde el principio del auge de los videojuegos, porque ya venías haciendo ese cambio a formato digital de todas estas Sí, cosas. yo creía que el digital era la clave, que el papel estaba muerto, obviamente, pero también, desde una perspectiva económica, el modelo de negocio de prensa estaba muerto. Entonces teníamos que reinventarnos y mi curiosidad me llevaba al marketing digital y al marketing de contenidos, como dos grandes bloques. Correcto. Y al comienzo nos comentaste de que fue como algo fortuito que entras a esta compañía, ¿no? En vídeo. No, porque sí, no es que sea fortuito, son casualidades. Casualidad. Es decir, uno de mis clientes que metía publicidad y hacíamos campañas en aquellas webs que yo tuve por 2011, 2012, era Nvidia. Eso para empezar. Imagínate, Vale. claro. Entonces, la que tenía mi puesto era amiga mía en aquella época y hacíamos campañas de lanzamiento, de videojuegos, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero hay un paso intermedio en el que en aquella época tuvimos mucha suerte y seguramente esto se lo pasaré a algunos amigos influencers para que lo vean, la entrevista, porque se van a acordar. Por 2011-2012 empieza un fenómeno nuevo. Que yo estaba con marketing de contenidos, estaba con marketing digital, estaba tal, y de repente sucede un fenómeno nuevo que dijimos, hostia, ¿qué es esto? Que son los influencers. Claro. Claro, Game changing. que eso es totalmente un cambio. Cambió el juego. Las redes sociales en aquella época ya existían, ya publicábamos las noticias, intentábamos rankearlas para que viniera la gente.
Podemos hablar de lo que pasó en Facebook con los medios que vivían solo de sacar sus noticias en Facebook bien rankeadas, que se murieron todas al cambiar el algoritmo. Vale, yo después de toda esta experiencia llegué a la conclusión muy extraña de que montar un modelo de negocio basado en reglas de terceros, como es el algoritmo de Google, que puede cambiar de un día para otro, no es un buen negocio. Claro. No es sostenible. No, porque no hay previsión. Claro. Vale, seguimos. Y eso lo aprendí con las webs, ¿vale? Y no he visto que haya cambiado. Empezamos a ver el fenómeno influencers y yo empiezo a hacer pruebas. Como ya estaba vendiendo marketing digital y marketing de contenidos a terceros con la excusa de la plataforma de la web de contenidos, que fue líder durante un año en aquella época en su sector, empezamos a conocer a influencers y decimos, estos tienen una capacidad prescriptora mucho más alta que un banner en Google Ads. Claro. El CTR es mayor, el coste, todo es mayor. Pues empezamos a hacer pruebas. ¿Y de qué saqué de aquello? Pues amistad con los influencers que hoy en día son los veteranos. Claro. Ya está. ¿Con quién trabajé yo esos primeros años? Con Willy Rex, con Rubén, con Rubius, estoy pensando con Stacks, con todos estos. ¿Vale? Y hacíamos pruebas, promocionar juegos de un publisher, porque yo traía los clientes que yo tenía de las webs y con ellos hacíamos campañas para ver cómo funcionaban y funcionaban de puta leche. Que ojo, Claro. nuevamente, creo que ahí es donde dices que hubo un poco de suerte porque en ese momento ninguno de ellos era lo que es hoy en día. No, para nada, claro. Claro, estaban comenzando también. Estaban comenzando. Que hoy en día son Son gigantes. son monstruos, pero hoy en día pues nos reímos cuando coincidimos, Juanma, tal, no sé qué, tal. Claro. Y seguimos trabajando. Hoy en día Nvidia ha tirado mucho de Rubén, Willy y Vegeta para los lanzamientos. ¿Y por qué te crees que es eso? Claro. Porque nos conocemos desde hace 10 años. Es que O 12. Exactamente. y la comparación que hiciste es perfecta. O sea, estos chicos tienen mucho más tiraje que cualquier publicidad. Sí, sí. Ahora, luego te diré que hay que tener cuidado. Por ejemplo, aprendizajes. Lo del modelo de negocio basado en reglas de ranqueo de terceros que pueden cambiar, mal rollo. Aprendizaje, marketing de contenidos. Esto era una conversación que ya se tenía en 2012 y se decía que en 1 o 2 años iba a suceder esto que os voy a decir. Y sucedió. El marketing de contenidos es muy interesante porque yo me acuerdo que mi estrategia inicial era quiero que la marca tenga sea el owner del contenido y sea la que lo difunde, porque crea una generación de confianza en la marca muy gordo, siempre y cuando no hagas solo propaganda, obviamente. O sea, gestiona bien el contenido, ¿no? Cosas útiles, lo que hoy en día es contenido útil. Pero llegó un momento, y ahora os explicaré que también me pasó después, llegó un momento en el que la producción de contenidos para una marca llega a un nivel de costos de producción, siempre se nos exigía que fuésemos a más y al final hubo una época en la que todas las marcas querían tener casi su propio estudio de televisión para hacer vídeos y para emitir en Twitch. Claro. Eso llega un momento, y vosotros lo sabéis, con este setup, llega un momento en que los costes son tan altos que superan el ROI, pero de lejos. Lo superan. Es decir, al final gastas más de lo que vas a recuperar. Claro. Y esa era la paradoja del marketing de contenido, sucedía eso, que nos veníamos arriba y intentábamos cada vez hacer un contenido mucho mejor. Yo lo hice al llegar a Nvidia, el famoso Team Nvidia, los chicos que estaban streameando en el canal de Nvidia de Twitch. Yo al llegar a Nvidia, lo primero que hice fue una campaña de contenido que fueron Team Nvidia, los tuve 3 años. Claro. Y con eso, lo que me pasa es que me llaman los chicos de la SL. ¿Sabes lo que es? No. La SL es la Electronic Sport League, que era la empresa internacional ya, más ya. grande de esports. No lo asociaba, sí. Sí. Y pues el CEO, que es otra de las personas que para mí también fue vital, pues recuerdo que me llaman y me ofrecen ser el marketing manager y PR, un PRCom, o sea, el típico PRCom de la SL en España. Vale, pues vamos para allá, cierro todo el chiringuito y nos ponemos a hacer estas pruebas con ellos. Fue la época de inicio de los esports de venta a puerta fría. Hacíamos de todo. Es decir, si yo era el Marcom, hacía notas de prensa, hacía las campañas de marketing, pero también vendíamos y buscábamos partners. Claro. Les tocaba hacer Construíamos paquetes publicitarios. el combo completo. Claro, y ir a puerta fría a decirle, por favor, patrocíname esta campaña, esta competición de CSGO. Y dice, ¿perdona? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro. Eso era la época dura, Claro, cuando nadie sabía que era el CSGO, No que era sabíamos el LOL, que era el Nadie. WoW. Y no. muchísimo menos pero la gente ve esto. Claro. Era lo típico. Claro. ¿Qué me traje yo? Pues algunos de los clientes que tenía de las webs. ¿Quién? Nvidia, Vídeo. entre otros. ¿Vale? Y lo pasamos muy bien, porque fue la época en la que ya aparece por primera vez las retransmisiones de Twitch tochas con Quentin y Raro, la SL, y ahí un equipo de gente brillante se dedica a construir paquetes publicitarios para sostener aquello, ¿vale? Porque la SL
es una multinacional, pero a nivel local funcionan casi como startups. Lo estábamos creando nosotros. Tenías que justificar que existieses, ¿no? Y eso era muy chulo y costó mucho. Construimos paquetes, entraron patrocinadores, hicimos eventos, muy guay. Y ahí aprendimos también a hostias. Pero todo en estos sectores nuevos. Es decir, era como si casi siempre estuvieses... Innovando. Como casi siempre estuvieses diciendo, bueno, ahora vamos a convencerles de que esto también es relevante. Claro. Llevo 20 años haciendo lo mismo. Claro. Y me imagino que de toda esa conexión que estuviste todo el tiempo, se te presenta en algún momento la oportunidad de entrar. Claro, en Nvidia me dicen, oye, que yo me voy a ir, ¿quieres mi puesto? Digo, sí. Pues vale. Y después de 6 meses de proceso de selección, entré. Y es que ya traes una relación con la marca, claro, trabajando con ellos. Sí, es que me lo ofreció la chica con la que llevaba trabajando 2-3 años y el compañero suyo de ventas, que también me conocía. Y fueron 6 meses. Sí, probándote. por lo menos 6 meses. Wow. Pues entra fácil, ¿eh? Es un montón de entrevistas. Wow. Ahora, me gustaría conectar esta gran historia con otra pregunta que es, ya que tienes esta vasta experiencia y ahora estás con una empresa tan innovadora para el mundo, ¿qué valores o características crees que son indispensables para cualquier profesional? Que tú digas ahora, mira, esto es una carta de presentación excelente. Jolín, uff. Si quieres, lo cerramos en 3, para que no sean tantas. Yo creo que todas se definen en curiosidad. Para mí la curiosidad es la clave. Tienes que ser un tío curioso. Si estamos aquí, como se suele decirse, no, la vida son 4 días y llevamos ya 2. Ya. ¿Sabes? Entonces, tienes que ser una persona muy curiosa. Te tiene que gustar saber, aprender, descubrir cosas nuevas, ¿vale? En cuanto a... trata de ser entusiasta. Pero lo que yo tampoco quiero es que la gente piense, ya nos va a soltar la chapa típica motivacional de, mira, chavales, todos tenemos malos días, todos tenemos etapas en las que a lo mejor no nos apetece hacer X cosas. No puede ser perfecto, pero más o menos intenta llevar una línea directa en la que tú disfrutes con lo que estás haciendo, vayas, como se suele decir hoy en día, esa frase tan bonita de la autoayuda, resuena con lo que hagas, ¿no? Tienes que resonar y que estés disfrutando con lo que haces. Y si tú, la curiosidad, la perseverancia... Me encanta decir perseverancia, pero todos sabemos que a veces tienes etapas buenas y etapas malas, pero más o menos que la tendencia sea hacia adelante, ¿vale? Claro. Y es que, y realmente, ¿tú qué opinas? Yo no sé más. Tienes que tener una mentalidad abierta, curioso, querer ver cosas más allá, siempre, y ser constante. Y ser constante. Ser constante. Perseverante, sí. Me parece... Dijiste lo que yo quería o lo que estaba buscando, pero claro... Pero es que el resto, ¿qué? Que alguien como tú lo confirme con mucha más experiencia que nosotros en la vida como tal. Es que, ¿qué es el resto? ¿Sabes? ¿Qué otros valores? Que yo creo que todos los demás valores emanan de esos, ¿no? Claro. ¿Qué crees o qué estrategia sería muy importante para cualquier innovador, para cualquier marca que esté comenzando o cualquier emprendedor que quiera, ya tenga ese porqué? ¿Cómo puedo llevarlo a la gente? ¿Cómo puedo publicitarlo? Claro, obviamente te voy a responder muy sencillo. El primero es analizar el objetivo. Ya, el por qué ya lo hemos dicho, el motivo, ¿no? El por qué. O sea, yo he construido esta empresa porque quiero ayudar al mundo a comer mejor. Imagínate, ¿no? Imagínate que ese es el motivo. Y creo una empresa de distribución de comida saludable. Yo qué sé. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es llegar, por ejemplo, mi objetivo inicial en los 2 primeros años es llegar a la mayor cantidad de clientes posibles, ¿no? Mi primera recomendación, busca un profesional. Busca a alguien que te ayude. Exactamente. Ya sabes que una cadena es lo más fuerte dependiendo del eslabón más débil, ¿no? Es decir, crea un equipo de gente más lista que tú. Y contrata a un tío que sepa y que resuene contigo, que tenga unos objetivos parecidos y trabaja con él ese plan. Esto es muy ideal. Pero es que yo soy muy de José Elías, es decir, no lo de tengo una idea genial, voy a ver si levanto una ronda de inversión. Tío, invierte tu dinero, como era familia, amigos y... ¿no? Friends, families and fools. Círculo cercano primero. Friends, families and fools, es decir. Totalmente. Es decir, invierte tu dinero, tira para adelante, como se ha hecho toda la vida. Yo soy hijo de empresario, de construcciones metálicas en Galicia y empezamos de nada y al final bien, hasta donde quiso llegar mi padre, pero bien. Entonces, Family, Friends and Fools, móntalo tú, busca el primer objetivo. ¿Cuál es mi primer objetivo? Bueno, que quiero que la comida sea perfecta, ¿vale?
pues busca la manera de producir la mejor comida posible para estos clientes. Quiero llegar a un montón de gente. Bueno, pues siéntate con el de marketing y empieza a trabajar una campaña de generación de leads. Claro. ¿Cómo vas a distribuir? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Vale? Es decir, vaya analizando cada uno de los pasos, cuál es el objetivo al que quieres llegar y construye un plan. Pero primero, rodéate de la gente. Ten claro el objetivo, ¿vale? Y ejecútalo. Pero no tienes por qué volverte loco. Ejecuta y haz ensayo-error. Ensayo-error. Vas Ensayo-error. corrigiendo sobre la marcha. Hombre, claro. Ve corrigiendo sobre la marcha. Tampoco te metas los pies hasta aquí para que luego no puedas salir. Que España no es Estados Unidos. Aquí no existe la quiebra personal. Pero Ya. yo iría por ahí. Yo, por ejemplo, cuando monté primero la mini agencia de revistas y luego las webs, que también fue un negocio, pues fue a base de ensayo-error. Y que algo muy importante que yo considero hoy en día es que Y cuando no pedí tienes un duro de inversionista a nadie. Me acuerdo que tenía un buen amigo que era un experto en levantar las rondas de inversión. Y yo decía, ¡puf! ¡Qué pereza! Depender de... No, yo creo que o te lo montas tú, que tienes un problema de escalabilidad, pues depende. Si sabes estructurarte bien, te rodeas de gente buena y haces un esquema económico razonable, pues podrías escalar más. Ya. Sin necesidad de que venga un inversor bestia y que al final sea propietario de tu negocio. Exactamente, porque eso luego es el problema, que te va a ayudar a iniciar, pero luego vas a estar atado a esa persona. Si lo haces tú individualmente, va a ser tuyo. Claro, tú lo estabas haciendo porque no querías jefes, toma. Claro, ahí lo tienes. Luego decíamos una cosa, cuando teníamos la agencia decíamos, ¡buah! No tenemos jefes, pero ahora nuestros jefes son los clientes, hay que fastidiarse también. Claro. Ya. Fíjate que justo iba a decir que yo soy muy creyente y eso fue lo que hicimos con el podcast, de que cuando tienes cualquier idea de emprendimiento, lo mejor sería comenzarlo y sobre la marcha vas solucionando, como quien dice, los pequeños incendios, porque a veces si te quedas mucho en la fase de planificación o de esa duda de lo hago o no lo hago, a veces nunca lo terminas Hay dos haciendo. frases también de estas metafísicas o filosóficas, ¿no?, que ayudan a eso. Uno es, evidentemente, la de parálisis por análisis, ¿vale? Obviamente, o muerto por el... O no, esto lo digo yo mucho hoy en día cuando trabajamos. Decía, no hagamos un overthinking. Claro. O sea, no hagamos overthinking porque te quedas ahí. Te quedas ahí pensando y planificando y no nunca haces lo nada. sacas. Y la otra es, sí, esta es súper importante, es Pareto. Es Pareto. Es decir, el 20% hace el 80% del efecto. Y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, el refranero español es muy sabio, por viejo. Entonces, tira para adelante con algo más o menos bien estructurado que no te, y ve haciendo ajustes. Y vas haciendo, claro. Sí, que además la mitad de las veces estamos produciendo cosas para digital. Si jamás hemos tenido más suerte a la hora de hacer cambios. Hace 100 años voy a lanzar un juego de cacerolas. Sí, claro. Como las sacas mal, te las comes, ¿eh? Claro. Y Claro. tampoco Y has compararte perdido el con dinero. nadie, ¿sabes? O sea, si alguien ya está montado en eso, tú tienes también que intentarlo. No compararte, ay, él es mejor o él ya está muy avanzado. Pues Inténtalo. fíjate, ahí yo creo que primero tú sí que tienes que ser tu propia medida, pero al mismo tiempo, cuando ya estamos hablando de negocios, sí tienes que entender qué pasa en el sector, exactamente, en el mismo sector en el que estás. Estudiarlo. Estudiar el sector, Correcto. ver dónde está la oportunidad, si hay oportunidad para ti, que a lo mejor no hay oportunidad para ti, Claro. a lo mejor la oportunidad es para otro, Claro. ¿sabes? Y sobre todo, tienes que ofrecer algo distinto. Exactamente. Bueno, yo quiero volver al inicio cuando hicimos el podcast, que es de la inteligencia artificial. ¿Cómo tú ves que está evolucionando en nuestro día a día hoy y qué impactos crees que va a traer? Yo creo que primero la inteligencia artificial es otro nuevo paradigma. Es decir, no sé si al nivel de ser, porque ya hemos oído hablar de la revolución industrial y después la revolución de la información, la revolución de Internet, ahora la revolución de la IA, ¿está al nivel de la revolución industrial o la revolución agrícola? No lo sé, pero sí que es muy relevante. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hemos llegado a un punto, y eso mi CEO Jensen Huang lo dice mucho y me encanta escucharle porque Jensen es un visionario. Yo creo que esta empresa va como va gracias a que él es un visionario. Y que la IA realmente sí que va a cambiar muchas cosas. Va a cambiar muchas cosas, pero no desde una perspectiva, como muchas veces gente habla de, vamos a quedarnos sin trabajo. Digo, coño. Y cuando se inventó la imprenta, digo, las rotativas, nos quedamos sin cajistas en los periódicos, ¿sabes? O sea, pero esos cajistas aprendieron a usar los fotolitos. Claro. ¿Vale? Pues lo digo, pues a lo mejor la mitad de la gente que me está oyendo alucina, pero es como se imprimen las hojas de periódico, ¿vale? Por eso vamos así. Pero la IA es tan relevante porque es un paradigma que rompe en el que
un ordenador es capaz de dar respuestas creativas, ¿vale? Es decir, para entender la IA, la IA ha existido desde los años 50, en los primeros proyectos que se hicieron sobre cómo una inteligencia artificial un ordenador podía dar ciertas respuestas. Hemos vivido la IA en los videojuegos desde hace muchos años con los típicos algoritmos de seguimiento por un mapa o persecución, o el propio Pong. Cuando jugabas con él, el otro era un algoritmo que estaba programado para ir a por la pelota y devolvértela e intentar ganarte. Claro. ¿De acuerdo? Y hay un montón de algoritmos de ellos. ¿Cuál es la...? Pero la revolución llega cuando, en vez de código creado por humanos que le dicen al ordenador lo que tiene que hacer, creamos una cosa que se llama redes neuronales. Os invito a ver vídeos que tenéis Gentil de Docis y de CSV explicando cómo funciona, que es fascinante, muchos de ellos patrocinados por NVIDIA. Y una red neuronal lo que hace es que es un programa, ¿vale? Es un software, que lo que hace es que tú le metes inputs, es decir, esto es una foto en blanco y negro, esto es una foto en color, esto es una foto en blanco y negro, esto es una foto en color, o fotos de casas, esto es una casa, esto es una casa, esto no es una casa, esto es una casa, esto es una casa, y al final la red neuronal hace combinaciones y aprende a reconocer en el futuro imágenes parecidas y decirte si es una casa o no. O no. O incluso decirte colorear una foto. Después de haber visto un montón de fotos coloreadas, es capaz de colorear una foto. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que la red neuronal es un software que aprende por la experiencia, la repetición, lo que se llama deep learning hoy en día, o machine learning. ¿De acuerdo? Que cuando la gente los grandes centros de datos están comprando gráficas NVIDIA a lo bestia para entrenar modelos de IA, es eso, es deep learning. Claro, porque al final, una vez que tienes el programa, está el proceso de entrenar ese programa, claro, para que pueda hacer esos reconocimientos. La IA tiene dos fases. Deep learning, en las que entrenas un modelo, y a inferencia, que es en cuanto ya lo ejecutas para hacer acciones concretas. Claro. ¿De acuerdo? Esas dos. Y entonces... Y eso nos llevó ahí es cuando NVIDIA, hace 12, 13 años, pues se hizo con una gráfica 980. Esto lo puede buscar la gente para la historia concreta exacta, que es fascinante. ¿Por qué NVIDIA es relevante en IA? Porque cuando nosotros creamos las gráficas realmente son muy buenas. A ver, una gráfica es una GPU, que es una unidad de proceso gráfico, y sabéis lo que es una CPU, que es una unidad de proceso general, ¿no? Central Unit, sí. Y la CPU es muy buena para propósitos generales, pero la GPU es muy buena para propósitos muy específicos. En concreto, cálculos muy sencillos, de forma muy rápida, ¿vale? Y eso era muy bueno, pues porque sirve para mostrar píxeles en pantalla. Claro. Ya está. ¿Vale? Hay un vídeo fabuloso en internet que dice, una CPU pintando, y la va disparando pinturita para hacer un dibujito. Una GPU haciendo un pintando, y es un cañón que hace ¡pa! Y sale toda la imagen. Claro. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos núcleos que hacen una sola cosa muy bien. Muy específica y más rápido. Sí. Entonces, la siguiente revolución es cuando NVIDIA crea CUDA. Es decir, la potencia del cálculo paralelo, la aceleración de esos núcleos CUDA, se los dimos a programadores, dándoles un lenguaje de programación de bajo nivel para entrar en la propia gráfica y hacer lo que les dé la gana con ella. Fundamental, vital. Y a partir de ahí empiezan, pues lo que habéis visto en los últimos años, el software que está acelerado por la gráfica, el Photoshop, Premiere, ¿sabes? La exportación de vídeo, todas estas cosas. Y eso utilizaba el CUDA. Tenías una gráfica NVIDIA metida dentro, utilizaba CUDA y le pedía a los cores de la gráfica, que inicialmente estaban pensados para dibujar píxeles, que hiciese estos cálculos. Porque al final no es solo una tarjeta gráfica, es una aceleradora, ¿vale? Es capaz de acelerar. ¿Qué pasa? Llega la invención de... Lo estoy contando a grandes rasgos para que vuestra audiencia lo entienda. Si quieren profundizar, hay un montón de vídeos espectaculares, os recomiendo eso, 12SV o Nate Gentil, que hace unos vídeos maravillosos explicando esto. Llega las redes neuronales y hacen una prueba, ARENET creo que era, en Estados Unidos, diciéndole a una GPU que ejecutase la red neuronal, en vez de a la CPU como se estaba haciendo antes. Fue revolucionario, rompió todos los test de velocidad. Claro. Y fue con una 980, además, me acuerdo. O sea, que la 980 fue como ese antes y después, cuando se empieza a utilizar para todos estos... Empiezan a darse cuenta que las redes neuronales, como lo que hacen son cálculos matriciales paralelos, es justo lo que hacen los cores de una GPU. Claro. Y basándose en CUDA, es decir, tú le puedes decir, no me hagas las pantallas gráficas de un juego, hazme estos cálculos que te estoy diciendo yo. Y claro, ahí empezó el crecimiento exponencial. Siguiente gran momento son los transformadores. Es decir,
Se inventaron las redes neuronales que nos sirvieron para esto que os estoy contando, pues para las primeras IAs que lo que hacían era reconocimiento de imagen, bla, bla, bla. Y luego creamos los transformadores. Transformador es otra cosa que inventan además en Google, que también tira de gráfica y que nos trae una cosa que fue la revolución en 2022. Nos trajo los modelos largos del lenguaje. Sale ChatGPT y de repente vemos por primera vez un ordenador hablar el lenguaje humano. Claro. La locura. ¿Vale? Ahora, siguientes pasos. Ya habéis visto que ChatGPT va mejorando, cada vez da respuestas más relevantes, cada vez razona mejor. No sé si pasa el test de Turing, creo que ya se sabe que sí que lo pasa. Y ahora estamos en el momento del nivel de pensamiento. Es decir, ¿cómo se llama? Hay una palabra concreta que ahora mismo no recuerdo, chicos, que es pues, el O3 mini de ChatGPT, por ejemplo, el Gemini 2 o el Grok 3, es el nivel de racionamiento. Eso es. Ahora estamos en el proceso de nivel de razonamiento. Es decir, que las respuestas que dé sean más relevantes y las piense mejor. Ya. A nivel tecnológico, como no soy ingeniero, no sé si se siguen basando en transformadores, porque realmente tenemos esas dos grandes tecnologías, o si hace falta algo más. Ayer venía escuchando un podcast de otro divulgador que me flipa, que es Marcos Vázquez, el de Fitness Revolucionario, y estaba hablando de si la AGI, cuando llegase, estaría basada en transformadores o hace falta otro nuevo paradigma. La AGI es la inteligencia general, que eso es muy debatible también y es muy interesante. Vamos, que estamos en un mundo ahora mismo en el que el uso de estas IAs está cambiando muchos procesos. Porque tú vas a decir, ¿qué vamos a tener al lado? ¿Un ordenador? No. Las IAs son específicas, las que tenemos hoy en día. Saben hacer algo muy bien. Una cosa o dos, pero básicamente son algoritmos entrenados para hacer una cosa excepcionalmente bien. Y no solo la vemos, lo que parece más peliculero, en que un ordenador te responda, porque tú a ChatGPT le puedes poner una IA de voz y hablas con Her, ¿no? Hablas con el ordenador de Her, ¿sabes? Y da igual, eso ya existe. Pero para empezar, son modelos largos de lenguaje, lo que significa que ahora mismo lo único que pueden hacer es contestarte. Lo que les falta es poder actuar con algo. Claro. Interactuar. Es decir, le tienes que dar el control sobre algo. Pues, por ejemplo, las búsquedas. Ahora ya puedes hacer búsquedas vía ChatGPT o vía Gemini. Pero si tú le dices a una IA que tienes en casa, tú imagínate que Alexa fuese realmente un LLM, pero sí que tenga control de una serie de cosas de casa. Claro. Ya empieza a ser útil. ¿Cuál es la revolución que hemos presentado desde NVIDIA en el CES? La robótica. ¿Cuál es el siguiente paso? Si las IAs actualmente, los LLMs, han aprendido las reglas del lenguaje humano, ahora lo que falta es la robótica avanzada por IA. Tenemos que enseñarle a las IAs las reglas físicas del mundo real. Claro. Ahí estamos. Esa es la parte, que es lo que explicó Jensen en el CES en Las Vegas este año. Y ahora, este crecimiento tan grande de la IA, quiero unirlo con la parte del gaming también, porque NVIDIA... Es lo que yo hablo. Yo ahora mismo estaba hablándote de ti, estaba hablando de todo esto y no es lo que me compete. Yo estoy en consumo. Claro. Que me parece súper interesante que NVIDIA comienza como una compañía prácticamente dirigida hacia el gaming y luego se cruza que estos procesadores tan potentes también funcionan para esta revolución para otras cosas, claro, de la inteligencia artificial. ¿Cuál podría ser un siguiente paso para los videojuegos? Como para pues ya está ahí. Dar el siguiente. Date cuenta que la primera vez que vimos la IA en videojuegos fue con DLSS, ¿sabes lo que es? Que es la reconstrucción de imagen y la generación de fotogramas, que es lo que presentamos hace poco. Es decir, primero empezamos con lo que mal se llama reescalado de imagen, que no es verdad, es una reconstrucción. Lo segundo es generación de fotogramas adicionales por IA, para imagen, todo esto es uso de IA. Denoisers, ¿sabes lo que es el denoiser? Para las imágenes generadas por trazado de rayos o trazado de rayos completo, los denoisers. Denoisers por IA, yo qué sé, es que hay muchas cosas que están llegando. Eso ya es solo para imagen, pero para videojuegos, por ejemplo, tenemos NVIDIA Ace, no sé si lo habéis visto y os lo recomiendo, si queréis para cuando hagáis la edición de este vídeo, podemos poner alguna escena de Ace. NVIDIA Ace es el uso de varias tecnologías, es que la IA no es una, son muchas, es lo que yo quiero que entendáis. Claro. No es una gran IA que nos va a gobernar a todos, no. Son diferentes programas que hacen cosas muy bien y que a veces trabajan juntos. En NVIDIA Ace. NVIDIA Ace es personajes en videojuegos que son ultra realistas.
Porque utilizan varias tecnologías de IA, es como si estuviese hablando con ChatGPT. Asterion is no ordinary boss. Artificial intelligence enables Asterion to analyze the player's information, identify unique skills of each player, and determine who to attack first. Asterion recalls past battles similar to the current situation, attacking with unpredictable patterns. It cannot be defeated twice with the same strategy. Hay una cosa que me gusta muchísimo de la IA, que es el RAG, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es lo que yo uso a nivel personal. Es decir, yo a un ChatGPT le creo un gestor, que es otro de los... Si estábamos hablando de capacidad de razonamiento, lo otro son los operadores. Lo que hoy en día, este año, lo que veremos son operadores. Cosas que hacen, IAs que hacen cosas específicas que tú les pides y que tienen cierto nivel de control sobre tercero. Entonces, yo, por ejemplo, me he creado un profesor de psicología. Me he creado en ChatGPT un profesor de psicología en el que le he cargado todo el temario. Ya. Cualquier cosa que le preguntes. Claro, y eso es lo que se llama recuperación. Es decir, tú tienes un LLM que funciona de forma natural, porque ha sido preentrenado, pero al mismo tiempo tú le metes tu información, la que tú quieres. Y le dices, quiero que me actúes como un profesor, tal, a raíz de todas estas informaciones. Pues tengo un tutor, cuando estoy estudiando, brutal. Pero es que lo más espectacular del tutor es que le digo, pues ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? El otro día lo hacía así para un examen que me presenté. ¿Sabes? Mira, ya lo hemos rebasado todo. Te he hecho dudas, te he hecho preguntas, tal. Ahora me vas a hacer un examen de 20 preguntas que vamos a ir una por una, me vas a dar 3 opciones, yo te voy a responder, tú me vas a decir si está bien o si está mal y me vas a explicar por qué. Y así estuvimos. Pim, 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 pim. Eso es brutal. Increíble. Es que Eso es súper útil. me da Increíble. envidia no haber tenido esas herramientas Claro. cuando estuve en la universidad. Y tengo otro que es un asesor de fotografía de aves. Me lo llevo en el móvil. Sí, yo hago fotografía de naturaleza. Y le he dicho, me he creado un gestor que tiene toda la información del equipo electrónico, del manual de mi cámara y varios libros de fotografía de naturaleza. Wow. Y yo le digo, estoy en estas circunstancias, ¿qué me recomiendas usar? ¿O cómo disparo? ¿O tal, no sé qué es luz? Y lo clava. Tú imagínate que eso, en el siguiente paso, realmente esté viendo lo que haces. Y te pueda dar recomendaciones. Sin preguntárselo, sin pedírselo. Es brutal. Claro. Por eso te digo, ¿nos va a quitar el trabajo? No, nos va a hacer, nos va a hacer más eficientes. Mucho más Totalmente. eficiente. Mucho más eficientes. Y Pero hay aprovechar- riesgos, como en todos los lados. Como en todas las tecnologías. Y aprovechar más el tiempo. Aprovechar más el tiempo. Porque la vida... La vida se acaba, ¿eh? Totalmente. Son 2 días, como decíamos, que son 4 y quedan 2. Como dice tu tatu. Y lo que hay que hacer es aprovecharlo lo máximo. Es como aprovechar la inteligencia artificial y no verla de una manera que te está atacando, sino aprovecharla porque es lo que dice él. Él ojalá pudiese haberla tenido cuando estaba estudiando medicina, porque le hubiese ayudado increíblemente. Muchísimo. En vez de estarse leyendo las enciclopedias de Tú este cargas el tamaño. Vademécum una IA. Tú imagínate. No, cuando tenía esas dudas de fisiología avanzada o de fisiopatología, haberle dicho, no entiendo esto. ¡Pah! Claro, y dice, no lo entiendo muy bien, ponme un ejemplo. Claro. Y los modelos más avanzados de razonamiento sí que son capaces de inventarse un ejemplo para intentar ver que lo entiendas. Y eso lo he comprobado. Digo, Ya. hostia, Es que me estoy riendo porque justamente de fisiología todavía tengo a veces pesadillas sobre algunas leyes y teorías. Tienes que aprovechar entonces la ya te inteligencia. digo, yo me presenté el examen último de la carrera, que estoy haciendo psicología por mi cuenta, me lo estudié así. Cargué todos los PDFs y todos los libros tal en un modelo, en ChatGPT, y me lo estudié con él. Luego, me gusta mucho usar, por ejemplo, hay una cosa para mí en lo que es salidas de la naturaleza, lo que son las IAs de reconocimiento de animales, de plantas y de cosas así, es una maravilla. Claro. Una maravilla. ¿Qué es esto? Pip, ya está, lo ves. Y en la IA de Acrobat, a mí me gusta mucho. Adobe Acrobat tiene su propia utilidad de IA para cuando abres un PDF. Y le puedes hacer preguntas, que te resuma, que te diga, oye, lo he entendido bien, no sé qué, no sé qué. Esto es una maravilla. ¿Y qué aplicación en base a inteligencia artificial crees que es la más impresionante? Puf. A ver, es que depende, ¿sabes por qué? Porque lo que más impresiona quizá es la IA generativa, ¿no? Y hoy en día cualquier IA generativa que genere vídeo en tiempo real en alta calidad puede impresionar mucho. Pero es que son esas cosas de aprendizaje. Yo creo que no... Mira, voy a ser todavía más estricto con la respuesta. Creo que todavía no nos imaginamos los beneficios que nos puede dar. Porque yo creo que el principal problema que está teniendo hoy en día mucha gente a la hora de acercarse, por ejemplo, a una IA generativa, porque toda la gente dice, ¿la IA qué es? ¿El ChatGPT? No, la IA son muchas cosas, muchos modelos que hacen 1000 cosas. Lo que te decía antes de la voz, o de NVIDIA Ace, que no lo expliqué.
Esos personajes tienen un LLM que lo han entrenado para que sepa lo que sabe ese personaje de la historia y su personalidad. Luego tiene otro que hace un lip sync de las frases que dice y las sincroniza. Luego tiene otra IA que convierte ese lip sync en una voz original que nadie ha grabado. Luego tiene otra IA que lo que hace es escuchar lo que dices tú por el micrófono para convertirlo en un prompt y mandarlo al LLM. Es decir, no es una IA, son servicios. Y muchas cosas que la gente está usando a diario en el móvil no sabe que detrás hay una IA ayudando a que eso funcione bien. Quizá lo más espectacular es: hola, buenos días, ChatGPT. Buenos días, ¿qué tal? Dice, hostia, me habla. ¿Sabes? Claro. Porque es más impresionante. Y por eso te digo, lo más impresionante a nivel wow effect, más que esto es revolucionario, la generación de vídeo. Yo he visto cosas como, por ejemplo, Nvidia Remix, que es capaz de cogerte un juego antiguo de DirectX 9 y remasterizártelo entero en alta calidad, utilizando texturas por IA y mejorando los modelos Eso de no lo 3D. sabía. Te agarran cualquier videojuego viejo. Tiene un proceso. Claro, un proceso, pero está anunciado, lo Nvidia Remix. remasteriza. Sí. El Half-Life 2 se está preparando para salir remasterizado por IA. Nos preparamos los boomers. No somos boomers, somos generación X. Generación X. Boomers son mis padres. Cierto, cierto. La generación X que, ojo, hemos tenido la suerte de ver esta gran revolución Yo tecnológica. estoy contento con eso. Hemos vivido sin y con tecnología. Eso estoy muy contento, pero Claro, lo hemos vivido. hemos llegado de ese teléfono analógico que parece un ladrillo a hoy en día. Ahora, tengo una pregunta que no sé si me la puedes contestar. A ver. ¿En qué tecnología secreta que vaya a revolucionar el mercado está trabajando Nvidia hoy en día? La frase oficial, no hablamos de productos no anunciados. Y yo creo que con lo que se ha anunciado en el CES, que muchas cosas, pues por ejemplo, el renderizado neuronal en los videojuegos, es decir, que muchas de esas texturas se podrán generar de forma automática por IA para que sean todavía más realistas. Los mapas de normales, yo qué sé, ese tipo de cosas. Nvidia Ace, lo que os he explicado, que todavía no se está empezando a implementar porque es complicado. Es decir, yo creo que a nivel de videojuegos, ahora cambiamos, y nos esperan cosas muy chulas, muy chulas. Creo que estamos en un punto de realismo visual casi insuperable. Es decir, hoy en día ya estamos pudiendo hacer path tracing, o sea, como se hacen las películas, en tiempo real, en un videojuego, gracias a los RT Cores, todas estas cosas. Entonces yo creo que ahora empezaremos a mejorar muchísimo más en cuanto a inmersión, a historia, a aplicaciones que tengan que ver con esa experiencia. Claro. Y creo que el mismo proceso que se está realizando para crear las unidades de procesamiento gráfico, como está funcionando ahora para tantas cosas, ya que se abrió el gaming y la inteligencia artificial, y juntar ambas va a hacer que incluso cada vez pueda seguir acelerando más Claro, porque se la evolución, alimentan, ¿no? Claro, porque si tú tienes... Es que esto es lo de siempre, dicen... si analizamos bien las cosas, por ejemplo, el otro día hablaban de... No me acuerdo cómo se llama esa ley. Es que hay una ley, que es súper curiosa, que dice que cuando los costes de producción de una tecnología bajan, la demanda no baja, sino que aumenta. Aumenta, claro. Claro. ¿Por qué? Porque cuanto más instaurado y más gente utilice algo, más demanda va a haber. Entonces, tu pregunta era, las sinergias que se crean entre usar la misma tecnología para gráficos, para entrenamiento de IA, para robótica, para medicina, que no lo hemos hablado aquí. O sea, hay IAs que están creando proteínas nuevas. En medicina hay unas cosas impresionantes que si empezamos a hablar, el podcast dura 2 horas. Es que esto es una locura. Es que si abrimos el melón de la IA, y yo no soy un experto, yo soy el de marketing. O sea, podríamos hablar y hablar y hablar, pero podríamos, y muchas veces diremos cosas. Yo pido perdón a todos los que vean el podcast si en algún momento alguna de las cosas que digo no es exacta, porque no soy ingeniero, y estoy abierto a que en los comentarios pongáis esto no es exactamente así. Perfecto, lo asumo. Parto de la idea de que probablemente algunas de las cosas que digo no son exactas, porque no soy ingeniero. Pero sí creo que cuanto más utilicemos todas estas tecnologías en diferentes ámbitos, benefician unas a otras. Claro. ¿Vale? Esa es mi idea, porque al final esto es optimizar recursos. A ver, hay mucha gente que habla locuras, ¿no? De nos sustituye, vamos a tener un robot en casa que nos ayude. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, si es necesario, si es útil. Lo importante es que la tecnología avanza, evoluciona y nos ayuda sobre todo, y más la medicina es uno de los casos más claros, nos ayuda sobre todo a resolver más problemas, que esa es la clave. Total. Está aquí para resolver los problemas de la humanidad.
médicos, sociales, ambientales, los grandes problemas. Y Juanma, para emprendedores como nosotros, ¿qué 3 aplicaciones o IAs podrías mencionar que nos puedan ayudar? Sí, casi no te sé decir. Yo creo, por ejemplo, en mi cabeza tiene sentido que hagáis eso que os he dicho, crear un operador propio dentro de un LLM, cargándole toda aquella información que para vosotros sea relevante y usarlo como mentor. Me parece que es quizá lo más útil. A mí me está sirviendo ya en hobbies, ¿sabes? O sea, en hobbies, en cosas que me gusta hacer, porque ya habéis visto que por mi perfil al final acabarás, no sé, con 80 años siendo fotógrafo de aves. Yo qué sé. Cualquiera sabe. Ya lo eres. Las fotografías que nos mostraste, sí, ya lo soy, pero es un hobby. Correcto. Entonces, yo creo que sí. Lo primero sería que tengáis un acompañante. ¿Vale? Un acompañante que os ayude con vuestros objetivos y analizando, a lo mejor, podríamos sentarnos un día y analizar en concreto, oye, para este proyecto en concreto que es el podcast, ¿qué aplicaciones concretas podríamos utilizar? Habría que analizarlo. Claro. E ir viendo, oye, ¿esto es útil para ti? Una aplicación que te ayude a crear vídeos de Instagram, muchísimo vídeos de TikTok, muchísimo más rápido, más fácil o más no sé qué. Pues sí. Podemos analizar qué relevante es TikTok para este negocio. Claro, dependiendo depende. del medio, pues serán unos Depende del o miedo y serán otros. dependiendo del objetivo concreto. Claro. Claro, para mí, por ejemplo, lo de los operadores y lo de los mentores, tutores, acompañantes, me gusta bastante. Tener ahí siempre como, a lo mejor es mi perfil, ¿no? Ese de que me gustaba el viejo profesor, como os decía. Digo, para mí es ese viejo profesor que le pregunto, no sé cómo tirar esta foto en concreto, fíjate, te explico cómo es. Increíble. Eso me gusta que me expliquen. Y te apoya y literalmente hace que la fotografía sea mejor. Sí, en Y no teoría. estás, porque nos estabas comentando que al hacer una fotografía de un ave puedes estar 5 horas. Sí. Entonces no vas a perder... Ayer me pasó 5 horas en un hide, esperando. No vas a esperar ese momento para luego tirar una mala fotografía. Si te puedes apoyar Y me de ha alguien que ya pasado sabe. también estar, a lo mejor no 5, pero 3 y que al final la foto sale una mierda. Ya. Pero así es la vida, ¿no? Claro. Ensayo-error. Ensayo, Totalmente. tal cual. Bueno, Juanma, estamos súper agradecidos de que hayas venido hoy, que te hayas tomado todo este tiempo. Sé que fue un podcast un poco largo. Es que no sabíais lo que hacíais cuando me invitasteis. Hablo mucho. Lo siento. No, más bien estamos muy agradecidos que te hayas tomado el tiempo, alguien tan importante como tú, que vinieras a importancia conversar relativa. con nosotros. Cualquier pregunta que tengan se la pueden dejar a Juanma aquí abajo en los comentarios. Por favor, denle like, suscríbanse, que nos ayudan muchísimo ahora que estamos comenzando con el proyecto del podcast. Y bueno, yo lo que tengo que agregar es que de este episodio saqué que tienes que, durante toda tu vida, hacer un currículum y poquito a poco ir aprovechando esas oportunidades porque nunca sabes a dónde o con quién te van a conectar. Así que recuerden que nunca es tarde para entrenar la vida. Chao, chao. Mua.